Ya, lo siento, se me había olvidado grabar y puede ser que se haya dejado de compartir también. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué le iba a mostrar? Ya, bueno, como les decía, en el caso de edad y de cualquier variable categórica, nosotros siempre vamos a comparar cada una de las categorías respecto de la categoría de referencia. Ya, en este caso, como era el signo negativo, significa que cada una de estas categorías tiene una influencia que disminuye la ventaja o disminuye la probabilidad respecto de mi categoría de referencia, que en este caso 50 años y más. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de la escolaridad? Que eso quería presentarle el contraste. En el caso de años de escolarización, que no sé si alcanzan a ver bien en la tabla, que es la primera variable en la tabla, eh, el coeficiente B es positivo, significa que si lo pensamos en términos de cómo analizábamos una regresión logística o una regresión lineal múltiple, digamos, comúnmente, en la medida que aumenta años de escolaridad, aumenta la variable de resultados, ¿cierto? Así lo interpretamos en un modelo de regresión lineal común. En este caso, ¿cómo lo interpretamos? Significa que en la medida de que el coeficiente B sea positivo, entonces el odds ratio también va a ser su influencia, digamos, positiva, ¿cierto? Entonces, en este caso el odds ratio, los años de escolaridad es 1.213, lo pueden ver aquí, 1.213. Por lo tanto, esto significa que la ventaja de votar, siempre nosotros vamos a mencionar primero la variable respuesta, que es la ventaja o la probabilidad de votar, ya que nuestra variable de respuesta aumenta 1.2 veces o 1.213 veces, si lo quieren decir 213 veces, digamos, por cada aumento en una unidad de años de escolaridad. ¿Ya? Entonces, por, por cada aumento en la unidad de año escolar va a aumentar la ventaja de votar, ¿cierto? Pero correctamente debiésemos primero nombrar a la variable dependiente. La ventaja de votar aumenta entonces en 1.2 veces por cada aumento en una unidad de años de escolaridad. Eso también lo podríamos interpretar en términos de porcentaje. Usamos esta fórmula, reemplazamos, digamos, restamos 1 menos el odds ratio, lo multiplicamos por 100 para transformarlo en un porcentaje, nos da 21%. Y otra forma entonces de expresar lo mismo es, vamos a corregir los años para que no se vea tan feo. No tengo la ñ en mi teclado, por eso me pasa eso. Ya. Entonces, otra forma de expresar lo mismo es que la ventaja de votar aumenta entonces en un 21.3% o un 21% por cada año de aumento en la escolaridad de los potenciales votantes. ¿Se entiende la forma de interpretar? Entonces, simplemente mirando en la tabla, esta columna, la de los exponencial b o la de los odds ratio, debemos afirmar, o podemos afirmar, digamos, que por lo tanto la ventaja de votar aumenta 1.213 veces y debiésemos decir en promedio, porque estamos usando el valor medio, digamos, por cada aumento en una unidad de años de escolaridad. ¿Ya? 21 veces en promedio. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Es porque estamos usando el valor medio. ¿Ya? Si usáramos el de acá, que es el coeficiente, el intervalo de confianza, tendríamos que decir que fluctúa, por ejemplo, entre 1.1 veces y 1.3 veces, ¿ya? Si usamos el intervalo de confianza, lo que es más largo de expresar, pero también sería correcto decirlo. Entonces, la ventaja de votar aumenta 21.3 veces en promedio por cada año en aumento
de aumento en la escolaridad para los potenciales votantes. En el caso de los tramos etarios, entonces ahí tendríamos que tomar cada tramo etario y también ir diciendo, por ejemplo, si tomáramos la categoría de jóvenes, que en este caso disminuye la probabilidad, y si aplicamos la fórmula disminuye en un disminuye como en un 20%. Ay, chutas, perdonen, me fui para otro lado. Entonces, ahí habría que decir que si la persona, la ventaja de votar disminuye en un porcentaje, habría que estimar el porcentaje, me parece que es 20 o 21%, disminuye en promedio si la persona es del grupo 18 a 29 respecto de el grupo de referencia que es 50 o más edad. ¿Ya? Y así vamos interpretando el exponencial b de cada grupo respecto de referencia. Ya, les voy a mostrar, les voy a explicar lo mismo, las interpretaciones con el caso de la encuesta que estábamos revisando, que es la de nuestro estudio, digamos, el ejercicio que ustedes tienen que realizar. Entonces, bueno, la base de datos, la encuesta comunal de seguridad pública del 2016. Y la idea, en este caso, es explicar la percepción de riesgo de ser víctima de un delito, ¿ya? Aquí no se vayan a confundir en el caso del ejercicio, que me imagino que ya revisaron la pauta y que ya no han hecho parte de los ejercicios. Lo que ustedes van a analizar es la decisión de elegir cambiarse o no de comuna, ¿ya? Si la persona pudiese cambiarse de comuna, sí lo haría. Creo que algo así es la pregunta. Ya esa es la que ustedes tienen que explicar. En este caso no es la misma. Ya, entonces en este caso la percepción de riesgo la vamos a analizar en función de determinadas características personales, experiencias vividas, factores del barrio, etc. Y la variable entonces cree que usted será víctima de un delito en los próximos 12 meses. Como ya les comentaba antes, esta variable tenía varias categorías y nosotros lo primero que hacemos es transformarla en dicotómica porque nos interesa poder ver la probabilidad de respuesta de si cree o no cree que será víctima. También podríamos modelar, también hay modelos multinomiales que se denominan con más de 2 categorías, pero ya son más complejos, entonces siempre es más conveniente transformar la variable y dejarla en 2 categorías si es que esas expresan con claridad lo que queremos medir. Entonces aquí lo dejamos en 2 categorías, sí y no. Sí es si percibe el riesgo, digamos, y no es 0, y todos los demás valores son perdidos. Esto está también en el archivo Word que les subí la clase pasada, donde les coloqué toda la sintaxis, digamos, donde nosotros principalmente primero hacemos frecuencias para analizar un poco las variables que vamos a potencialmente revisar como variable explicativa, y luego vamos a regresión logística, colocamos la variable dependiente, después elegimos el método, después colocamos las variables explicativas y aquí otras opciones que está guardar, por ejemplo, las probabilidades, y así nosotros podríamos tener la probabilidad para cada caso. Guardamos los grupos de clasificación, las tablas de clasificación. Y acá están los métodos. Aquí abajito donde dice método, y elegimos los posibles métodos. En este caso vamos a elegir el hacia adelante condicional, que es un método paso a paso. Entonces, bueno, todas esas opciones ya las vieron, están en el archivo, las pueden revisar. Y entonces vamos a ver la regresión múltiple por paso. Siempre nos va a dar primero el resumen del procesamiento. Como estamos trabajando con la muestra expandida, aquí nos dice aquí abajo en el primer tabla que dice resumen del procesamiento, dice que si la ponderación está en vigor,
hay que mirar la tabla de clasificación para ver el número total de casos, ¿ya? Porque aquí me está dando un número, pero es el número de la muestra. Mi muestra originalmente era de 1000, pero como ustedes bien saben, la expandimos y para poder tener una muestra de un tamaño más grande y más representativo de la población hicimos esta expansión. Bueno, la codificación de la variable es relevante mirarla porque en algunos casos le cambia el programa la codificación, en este caso se mantiene, no es 0 y sí es 1, y esa fue nuestra codificación inicial, sí que se mantiene, eso es bueno. Y luego entonces la primera salida que vamos a tener es una tabla de clasificación para el paso 0, ¿ya? Como les decía, si mi variable, dentro de mi variable, a explicar mi variable de respuesta, una de las categorías acumula mayor porcentaje, probablemente la clasificación inicial me va a dar ese mismo resultado. En este caso, la percepción de riesgo, que sí tiene percepción de riesgo del delito, tiene un porcentaje bastante menor dentro de la muestra, entonces por eso cuando me clasifica en el paso 0, el programa me tiende a clasificar mayoritariamente todos en el no. Me pone el 100% de casos en el no porque no comúnmente dentro de la muestra es la respuesta mayoritaria. ¿Ya? Entonces aquí en el fondo, como aún no incluyo ninguna variable, en el paso 0 el modelo no está incluyendo variables, me da la respuesta como por defecto. ¿Ya? Entonces, la medida que este no incluye variables, todos son clasificados en la misma categoría, que es la que pertenece en más casos. Luego, la tabla me va a arrojar mucho más adelante, pero yo lo pegué aquí para que lo vieran. Entonces, me va a arrojar una tabla de clasificación por cada paso. Yo aquí solamente dejé el paso 1 y el paso 5, eliminé las demás para poder comparar. Y podemos ver que al incluir la primera variable en el paso 1, ya la capacidad de pronóstico mejora, los no son clasificados en un 97% en forma correcta, bueno, aquí eran 100%, pero lo importante de esto es que los sí ha mejorado la capacidad de clasificación y ahora los clasifican un 15% como correcto, ¿ya? Lo que es positivo, digamos, porque hay una mejoría en la clasificación, lo que nos da una clasificación global de 70% de clasificación correcta, ¿ya? ¿Cuál es el problema de mi modelo? Es que, claro, en el primer bloque, cuando metimos la primera variable, mejoró, pero cuando revisamos las siguientes etapas, vemos que la clasificación se mantiene. A diferencia del ejemplo anterior, y que por eso además se los puse para hacer este contraste, en el ejemplo de votar y no votar, en cada etapa las variables iban aportando algo nuevo y en ese sentido iba mejorando la clasificación. En este caso no ocurrió, ¿ya? Vamos a ver cómo les resulta en su caso, en su ejercicio. No sé si ya lo han hecho, pero es interesante que puedan ver eso, digamos, cómo va mejorando esta capacidad de explicación en cada etapa. Y si mejora en cada etapa, significa que las variables que están incluyendo son buenas, digamos, están aportando al modelo, ¿ya? Entonces eso es lo que tendrían que ustedes interpretar. Ver cuánto mejora la capacidad explicativa, la capacidad de clasificación del modelo de los sí y de los no, y cuánto va mejorando en cada etapa. ¿Ya? Eso es lo primero que podrían analizar. ¿Ya? ¿Alguna duda algo al respecto? Esto es bastante sencillo. ¿Ya? Porque es como el modelo me ayuda a clasificar entre estas dos categorías mi variable dependiente. Lo siguiente entonces que tenemos que revisar, tal como mirábamos en nuestros trabajos de regresión logística, perdón, nuestro trabajo de regresión lineal simple y múltiple, lo siguiente siempre es mirar las pruebas de capacidad de ajuste o bondad de ajuste de los modelos. ¿Ya? Entonces, miramos aquí, por ejemplo, el chi cuadrado, y el chi cuadrado entonces nos va a mostrar la mejora en la capacidad de ajuste en la medida que vamos incluyendo nuevas variables. Y entonces en cada paso, al igual que yo en el ejemplo que les mostraba de votar, en cada paso el chi cuadrado va mejorando al agregar una variable más, digamos, mejor una proporción. Y luego en la última, en el último paso, en el modelo 5, vemos que
aumentado y el nivel de significancia se mantiene. Eso significa que todos los modelos testeados en este caso son significativos, que todas las variables testeadas están aportando a la descripción de nuestra variable dependiente. ¿Ya? Esa es la primera, el chi cuadrado. Luego, en la tabla resumen del modelo, que me quedó aquí un poco chiquitita, pero a ver si lo agrando un poquito más. En la tabla de resumen del modelo podemos ver que el R cuadrado de Cox y Snell va aumentando entre un modelo y otro, y el de Nagelkerke es lo mismo, sigue la misma tendencia, y esto expresa mejoría en la capacidad de los modelos, pero es importante también señalar que la mejoría es menor. Ya en este caso mis modelos, mis variables agregadas no son muy buenas porque mejoró poquito, o sea, mejoró de 0,043 a 0,047, muy poco, o de 0,60 a 0,65, ¿ya? Y según el último modelo, el R cuadrado de Nagelkerke nos dice que la capacidad de mi modelo de explicación es de un 6,5%, ¿ya? Respecto de la varianza observada en I, lo que es bastante bajo, digamos. ¿Ya? Entonces, eso demuestra que mi modelo no es muy bueno, ¿ya? Pero hay una mejora, ¿ya? Y eso es lo que hay que también señalar, hay una mejora. Respecto del logaritmo de verosimilitud, o LL, y yo aquí le puse LB para que entendieran de dónde venía, también va expresando mejorías del modelo. Aquí en este caso este indicador tiene que ir disminuyendo, ¿ya? La medida que va disminuyendo significa que van mejorando, y aquí hay que contrastar entre uno y otro cuánto mejora. En este caso, claro, la mejoría también es bastante menor entre un modelo y otro, lo que dice que mis modelos no son tan buenos, digamos, pero sí hay mejoría. Se va mejorando la capacidad de ajuste de los modelos. Y luego ya entramos a mirar la tabla de las variables en ecuación. La tabla de las variables en la ecuación, lo primero que hacemos es mirar el test wall, miramos el nivel de significancia, y en el modelo 1, en el paso 1, vemos que al testear la hipótesis nula, vemos que podemos rechazar la hipótesis nula. Bueno, nuestra hipótesis nula, solo para recordar, es la no asociación entre la variable dependiente y la independiente, y la hipótesis nula se rechaza entonces en el primer modelo, y esto significa que podríamos analizar los coeficientes. Ya, el primer modelo es el modelo simple, por eso se los muestro de referencia. Después ya el modelo 5, nosotros miramos todas las variables, y aquí en este caso, ojo, que el modelo 5 ya es un modelo de regresión logística multivariable, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos permite evaluar ese test? Nos permite evaluar la hipótesis nula de no asociación o de no influencia respecto de cada variable explicativa, pero en un contexto donde nosotros estamos controlando el efecto de las demás variables, ¿ya? Porque tenemos un modelo con bastantes variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me refiero al test wall de sexo masculino, yo debiese decir que el nivel de significancia de la variable sexo es significativa, y en la medida que es significativa, entonces yo rechazo la hipótesis nula de influencia, de no influencia, de no asociación, significa que el sexo influye mientras yo estoy controlando o manteniendo contacto la influencia de las demás variables, ¿ya? Reconociendo que hay más variables en el modelo, ¿ya? En este caso, todas las variables son significativas, entonces todas las podemos interpretar. Luego de esa primera etapa, todas podemos interpretar su coeficiente B. ¿Ya? Entonces luego interpretamos solo los coeficientes de este modelo, del 5, ¿ya? Habiendo visto que todos los coeficientes son significativos. Ya, en el modelo 5 entonces lo que vamos a interpretar es primero el signo del coeficiente B, ver si este es menor a 1 o mayor a 1, lo que nos va a indicar la dirección de la asociación.
Entonces, en este caso, partimos con la primera variable y al ver que es negativo, nosotros podemos decir que la persona de sexo masculino tiene menor chance o menor ventaja de presentar percepción de riesgo de delito que la de sexo femenino. Ojo, como ven aquí, sexo masculino igual a 1, por ende la de referencia es 0, que es femenino. Ya, por eso el contraste siempre lo hacemos con el sexo femenino. Esta conclusión la podemos hacer mientras controlamos el efecto de las demás variables en el modelo, ¿ya? Aunque suene repetitivo, es bueno que eso lo mencionen porque estamos trabajando con un modelo de regresión múltiple. Por otro lado, otra variable dice relación con la presencia de carabineros, que está aumentado. Entonces, la probabilidad de percibir riesgo al delito también tiene una mayor ventaja, no, sí, tiene una mayor ventaja para quienes señalan que la presencia de carabinero ha aumentado, ¿ya? Mientras, respecto de las personas que creen que no ha aumentado. Esa es la variable, la categoría de referencia. Ya mientras controlamos el efecto de las demás variables. En el caso de la víctima de delito de robo violento o la víctima de robo a la vivienda, ocurre lo mismo. También tenemos coeficientes B positivos. Entonces, si alguien ha sido víctima de robo violento, también va a aumentar su chance o su ventaja de percibir riesgo de delito. Y lo mismo en el caso del robo a la vivienda, que es bastante mayor. Entonces, ahora luego de eso, luego que analizamos, interpretamos los B, el signo de los B para cada variable, vamos a interpretar el odds ratio o el exponencial B. Entonces, respecto a los odds ratio o el exponencial B, ideal que lo interpreten este número y después hagan la inferencia estadística hacia la población. Aquí yo coloqué la inferencia directamente. Entonces, yo puedo decir con un 95% de confianza que la ventaja de percibir riesgo al delito en una persona de sexo masculino es, de acuerdo al monto que sale aquí, 0.897 veces la ventaja de la mujer de percibir esta misma situación. O bien, dicho en otras palabras, la percepción de riesgo, en este caso, es 10% menos probable en los hombres que en las mujeres, mientras mantenemos las demás constantes, las demás variables en el modelo. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir en el caso de la presencia de carabineros? A ver si alguien quisiera interpretar ese otro ratio. ¿Quiere intentarlo alguno de ustedes? Quiere decir que es más cercano a 1 o no, El, profe. el de presencia de carabineros, el exponencial B es 1.063. ¿Cómo lo interpretarían? Ya, primero tienen que mirar acá y ver que es de signo positivo, ¿cierto? Es de signo positivo y por eso acá da mayor a 1. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Significa que si es de signo positivo, significa que en la medida de que la persona cree que hay aumento en la presencia de carabineros, que es la categoría 1, es más probable que tenga esta percepción de riesgo. Ya, como yo le explicaba la vez pasada, eso podría ocurrir o darse porque aquí no tenemos unos datos que son longitudinales, entonces puede ocurrir que efectivamente las personas reconocen que aumentó carabinero porque saben que aumentó el delito, no sé, y por eso perciben más riesgo, digamos.
Pero ¿cómo se interpretaría eso? Sería, con un 95% de confianza, podemos inferir que la ventaja de percibir riesgo al delito en una persona que cree que la presencia de carabinero ha aumentado es 1.63 veces la ventaja de una persona que no cree que la presencia de carabinero ha aumentado. Lo mismo que valdría decir que la percepción de riesgo es si a este número le restamos el 1, es 6.3%, parece. A ver. Voy a aplicar la fórmula. Uno punto 1.063 igual por 100. 6.3. Entonces, a ver, lo resté bien. 1.063 menos 1 igual por 100. Sí, 6.3. Entonces dice, si lo ponemos en porcentaje, dice que la percepción de riesgo, espérenme que se salió, lo pongo al tiro, que lo quiero escribir. Entonces podemos decir que la percepción de riesgo es 6.3% mayor en las personas que creen que la presencia de carabineros ha aumentado, que es nuestra categoría 1, respecto de quienes no creen que ha aumentado. Controlando las demás variables. Vamos a checar un poquito. ¿Ya? Entonces, la percepción de riesgo de sufrir un delito es 6.3% mayor, ojo, mayor porque es positivo, ¿ya? Porque el otro ratio es mayor a 1. Entonces, es 6.3% mayor en las personas que creen que la presencia de carabineros ha aumentado, que es nuestra categoría 1, respecto de quienes no creen que ha aumentado, controlando las demás variables. ¿Se entiende? Entonces podemos decir, el otro ratio podemos expresarlo en veces, la cantidad de veces que aumenta la ventaja, o lo podemos interpretar como porcentaje. Entonces, si fuese en veces, deberíamos decir, la percepción de riesgos es 1.63 veces mayor en las personas que creen que la presencia de carabinero ha aumentado respecto de quienes no creen que ha aumentado. ¿Ya? 1.63 veces o 6.3%. ¿Ya? Así se lee. En el caso, por ejemplo, de el robo violento, de quienes han sufrido el robo violento, se leería del mismo modo. La percepción de riesgo de sufrir un delito es 1.674 veces mayor en las personas que han sufrido un delito de robo violento respecto de quienes no lo han sufrido. ¿Ya?
O si aplicamos la fórmula, este sería 67.4% mayor la probabilidad de percepción de riesgo entre quienes sí han sufrido robo violento respecto de quienes no han sufrido. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, no se ve la pantalla. Ah, debe ser, espérenme, lo vuelvo a compartir. Este es un asunto cuando uno mueve algo en el texto, o sea, alguna acción se corre. Ya, entonces ahí está el modelo final. Ese es principalmente entonces el que van a analizar. Analizan el signo del coeficiente B y analizan luego este número que está aquí. Aquí el más alto, por ejemplo, el que tiene mayor influencia es el robo a la vivienda, cuyo B es 1.6 y el exponencial B es 5, 5.3. Si yo eso lo analizara, lo interpretara aquí, tendría que decir que la percepción de riesgo del delito es 5.3, 5.381 veces mayor o con una ventaja mayor, digamos, en quienes han sufrido robo en sus viviendas respecto de quienes no lo han sufrido, o si eso lo Profe, transforma. ¿Sí? ¿quedaría igual al 5.3 o se quedaría en 4 porque como se resta un 1? No, pues cuando lo expreso en veces es 5.113 veces. Igual que está aquí en el caso del sexo masculino. Si lo expreso en porcentaje, sería menos 1, sería como 400 veces, o sea, 400%, porque sería 5, a ver, lo voy a transformar eso a porcentaje. Sería 5.113 menos 1 por 100. Claro, es bastante, serían 411%. O sea, una persona que ha sufrido un robo en la vivienda tiene 411% más ventaja de percibir riesgo al delito que quienes no lo han sufrido. ¿Se fijan? Esa es la que más influye, más influencia tiene en esta percepción de riesgo. Eso. Tengo una presentación, pero por la hora, y la verdad es que tampoco quiero confundirlos más, tengo una presentación de un paper que aplica este tema, entonces se lo voy a subir en la clase por si alguno quisiera revisarlo, por si quisiera tener otro ejemplo para contrastar posibles interpretaciones. Se los voy a subir ahí en la clase el PPT, que en el PPT en el fondo es un resumen de este paper, y el paper, ¿ya? Es un paper aplicado en el fondo para que puedan ver también otras eh, presentaciones aplicadas, digamos, de este análisis, ¿ya? Pero más bien me gustaría ahora que me digan si tienen alguna duda respecto al trabajo, si ya revisaron la pauta, probaron haciendo algún ejercicio y cómo van con eso. No sé si acordaron con la Javi la posibilidad de hacer alguna tutoría específica para resolver dudas más específicas, o si quieren preguntarme algo más aquí, no sé. Cuéntenme. Ya, como ven, esto es más que nada lo que hay que interpretar. No es largo y no es complejo, lo importante es que traten de seguir como la estructura de la interpretación para que no les sea tan difícil.
hasta el momento no hemos hablado con la Javi por una posible tutoría. Ya, pero han avanzado algo, revisaron la pauta, probaron hacer algún ejercicio, abrieron la base de datos. Yo solamente descargué la base de datos, la vi y vi la pauta. Hasta el momento no he hecho ningún ejercicio, he estado con los otros trabajos. Ya. ¿Alguien más que me quisiera comentar? Yo revisé la pauta, profe, y igual descargué la base. No sé si los datos son de 31 datos. ¿Son cómo? 31 datos. No sé si lo hice yo mal o porque me sorprende mucho que sea pocas variables. Son 31, ¿o Las no? variables, sí, las variables son como, sí, son como 20 o 30. Es que yo Ah, ya. resumí la base de datos original, mucho más grande. Si ustedes en algún momento la quieren que yo se las pase, se las paso. En todo caso, se descarga de la página. Yo la descargué de la página de la subsecretaría y la tengo ahí si la quieren. Pero para facilitar el ejercicio, para que no se perdieran buscando las variables, yo solamente dejé unas poquitas variables. Entonces, de esas como 20 y tantas variables que hay disponibles, la idea es que ustedes testeen alguna, como dice la pauta, ahí ustedes van eligiendo, probando y, y la idea es que finalmente se queden, no sé, con unas 5 o 6 variables. Ojalá dejar una o dos variables que sean de tipo demográfica, como esta que yo ya le he explicado bastante, como género o edad o escolaridad, parece que también está. Dejen al menos algunas de esas, una o dos de esas variables que son demográficas, variables de control que también se llaman, y luego coloquen variables explicativas que, como les digo, podrían tratar de probar varias para que vean las que a ustedes les parezcan que quedan mejor y luego con esa ya hacen el procedimiento de los modelos, utilizan paso a paso para que les puedan comparar entre modelos cómo van avanzando y ahí ustedes eligen, pues yo por eso les dejé esas variables. Lo importante es que ahí está claramente definida la pauta cuál es la variable dependiente y fácilmente encontrable además en la base y cuáles son las posibles variables explicativas. Ya ahí lo que tienen que explicar entonces es la decisión de cambiarse o no de casa por una cuestión de, de delito, de que perciben que hay delito en el barrio, esa es como la pregunta. Y ahí hay distintas variables al respecto, variables como las que le he mostrado, como la presencia de carabineros, como haber sido víctima de un delito, como la vinculación con los vecinos. Hay como dos o tres variables que dejé al respecto también que les pueden servir. ¿Ya? Entonces ahí ustedes hagan el siguiente procedimiento. Primero, miren las variables, las leen, están todos los textos de cada una variable, las prueban, hagan varias pruebas, hagan modelos, digamos, ensayando de una por una, ensayando con varias. Después pueden tirar frecuencias, qué sé yo, y cuando ya eligieron las variables, redactan las hipótesis con esas variables que van a testear. Y como les digo, para mí está bien si testean 5 o 6 variables, hasta, no sé, pues hasta unas 8 variables puede estar bien si ustedes quieren testear más, pero yo creo que con 6 está bien. Y ya meten al modelo siguiendo, mirando la sintaxis de cómo lo hicimos en las clases, miran los PPT o el archivo Word que yo les subí también ahí en la clase pasada, que ahí también está pegada la sintaxis. Entonces ahí miran el procedimiento a seguir, o pegan, o simplemente pegan la sintaxis y le cambian los nombres de las variables, que también es una forma de hacerlo bien rápido. Y ahí prueban entonces ya finalmente los modelos que van a testear y luego ya van poniendo en el archivo de resultado, ponen la sintaxis, qué variables testearon, qué sé yo, y van explicando ahí las interpretaciones con las salidas de las tablas. ¿Ya? Les pido por favor que aunque sea un trabajo que es bastante sencillo y que no es escribir un testamento, sino que interpretaciones bien sencillas, igual revisen que se entiendan, que la redacción esté bien. No, hay mucho trabajo que a veces
los envían con muchas faltas de ortografía y yo creo que estando en cuarto año ya un poco tienen que ponerle un poquito de dedicación a eso y a escribir bien, ¿ya? Eso principalmente. Porfa, traten de avanzar porque el trabajo, esta tarea la tenemos de aquí al viernes, entonces lo ideal es que si coordinan una tutoría con la Javi, la pudiesen hacer mañana o el jueves. El jueves ya no tenemos clases de evaluación de proyectos y ahí puedan resolver ya, pero las dudas que ya hayan hecho, digamos, o sea, ya tienen que haber efectuado parte del ejercicio para poder tener dudas y ahí resolver cosas específicas y se coordinan con ella. ¿Ya? Eso. Revisen material de las clases. Yo voy a subir ahora la clase y como les digo, les voy a subir este paper aplicado por si tienen tiempo de darle un vistazo a este PPT resumido de ese paper, puede servirles también de respaldo. ¿Algo más que quisieran comentar? No, profe, por mi parte no. Yo creo que hoy día le va a mandar el correo a usted, profe, por la fecha del otro de evaluación del proyecto. Ya. Sí, pues ahí, si quieren decidir entre ambos ramos, ahí véanlo ustedes, pues convérsenlo entre ustedes quizás, después lo conversan con sus otros compañeros, no lo sé. Ahí lo importante es que vean cuál van a priorizar. Al menos uno de los dos tendrían que entregarlo de aquí al viernes y el otro lo podríamos dejar hasta el lunes. Eso, porque piensen que en el caso de Quanti todavía podemos tener la chance de algún examen para quienes, digamos, lo requieran. Ya chicos, me despido. Más que nada eso, pues más que nada yo quería ver si tenían dudas, ojalá hubiesen podido hacer algo para tener alguna otra duda, pero bueno, quizás con las interpretaciones, con esto les sirvió un poquito y puedan resolverlo. Ya pues los dejo para que aprovechen el tiempo y sigan con sus actividades, con sus tareas. Que les vaya bien. Cualquier cosa, por favor, escríbanme. Ojalá antes, porque así podemos todavía conversarlo y ver qué hacemos. ¿Ya? Ya, profe. Ya, Chao. profe. Esté Chao, bien, Chao, chao. que chao. estén bien. Cuídense.